Tiene calor, es que Nuestra
¿Cómo están? Buenas tardes, noches. Buenas noches, dice. Buenas tardes. noches. ¿Todo bien? ¿O todo mal? Para ser lunes, Lick. Para ser lunes, todo bien. Todo bien, dice. Bien. Continuamos, por favor, con el grupo número 4, formación regular. Rodolfo, Helen y Giovanna. Sí, dice. Ya, ¿quién va a compartir? Yo le hice. Ya, te estoy mandando el host. Ahora puedes compartir. Por favor, no pongan presente en el chat, por favor, por favor. María Elena, adelante. Va a disculpar, Lice, me equivoqué. Ah, ya, pensé que querías participar. Ya. Muy bien, atentos entonces, por favor, a la exposición del grupo 4, planificación de auditoría. Lice, ¿ya se ve la pantalla? Sí, yo veo perfectamente, ponlo en modo presentación y podemos empezar. Dejen de poner presente en el chat, por favor. Me molesta que salga cada rato los mensajitos. Muy bien, adelante, grupo 4. Buenas noches, Lice, ¿me escucha? Te escucho perfectamente. Mi persona es Helen Ramos, buenas noches. Nuestro grupo va a exponer lo que es la planificación de la auditoría, la cual como grupo pensamos que es una parte muy importante y fundamental para poder orientar y coordinar todos los esfuerzos de la auditoría, ¿no? Para así poder evitar dispersiones dentro del trabajo. Voy a comenzar con la planificación de la auditoría. Primero, el concepto de planificación. La planificación nos va a definir los objetivos, recursos, plazos, cronogramas, entre otros, con la finalidad de definir lo que es la naturaleza, la oportunidad y el alcance en la planificación de la auditoría. En la naturaleza vamos a definir el tipo de procedimiento o tipo de auditoría que se va a aplicar a los componentes de los estados financieros. En este aspecto, en la planificación está referido a que el auditor va a definir el tipo de procedimiento o prueba que se aplicará en el examen a los estados financieros. Existen dos tipos de pruebas que son la prueba de cumplimiento y la prueba sustantiva. En la prueba de cumplimiento podría ser comprobar la efectividad del sistema de control. En la prueba de sustantiva es más detectar las incorrecciones y así obtener la evidencia. Luego está la oportunidad. En la oportunidad nos define cuándo se va a aplicar los tipos de procedimiento a los componentes de los estados financieros, ya sea al inicio de la auditoría, al medio de la auditoría o al final de la auditoría. El alcance. En el alcance establece que tendrá la revisión el auditor respecto a los estados financieros, ya sea en función a los niveles de riesgo, el criterio del auditor y la confianza que se deposita en los controles. En el marco normativo está la norma de auditoría 3, que es la planificación del trabajo de la auditoría, y la norma de auditoría internacional en la sección 300, que nos habla de la planificación de la auditoría de los estados financieros, que la responsabilidad que tiene el auditor de planificar la auditoría de los estados financieros. Helen. A continuación voy a presentar lo que son las fases de la planificación.
existen dos fases, que son la planificación estratégica y la planificación en detalle. La planificación estratégica se refiere a establecer una dirección de hacia dónde va dirigida la organización para que así pueda alcanzar sus objetivos planteados, como ser los términos de referencia, que se refiere a los objetivos y a la manera en la que lo va a ejecutar. Después está lo que son los conocimientos y comprensión del negocio, que es fundamental para evaluar los riesgos e identificar los problemas. Determinación de riesgos se basa en los datos aportados en cuanto al conocimiento del negocio. Definición de las estrategias de auditoría. Aquí nos dice que la estrategia que va a ser ejecutada debe estar bien clara, definida y también debe ser clave para poder planear lo que es la auditoría. Definición del enfoque de auditoría hace referencia a lo que es para diseñar procedimientos. Nos quiere decir que se debe diseñar procedimientos que den una solución a los riesgos que se han detectado. Como segundo punto está la planificación en detalle, que es el desglose de la planificación estratégica, el análisis de tendencias, que es para el análisis de los datos estadísticos, la evaluación de riesgos, la evaluación del control interno, que nos sirve para reducir los riesgos mediante un sistema de control. Definición del enfoque de auditoría, que es lo que ya he mencionado anteriormente, que sirve para diseñar procedimientos y dar una solución a los riesgos establecidos. Y como último punto está lo que es la elaboración de programas de auditoría. ¿Quién continúa, señores? Yo voy a continuar, Lice. Adelante, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Información requerida en la planificación. Bueno, en este punto tenemos que la norma de auditoría número 3 establece que la planificación debe quedar documentada en el MPA, Memorándum de Planificación de Auditoría. Y esto debe incluir mínimamente, como primer punto está el término de referencia, que dentro de ello tenemos, puede ser tipo de examen, informes a emitir, normas aplicables, fecha de informes y actividades. Y otro punto tenemos información sobre las actividades y operaciones del negocio. Dentro de ello tenemos ubicación, marco legal, actividades de la empresa, organización administrativa, fuentes de recursos, aplicación de recursos, personal de contrato para la auditoría. Y como otro punto también debe estar bases contables de preparación de estados financieros. Y dentro de ello está devengado y efectivo y normas técnicas PCGA. Y también tenemos, debe estar ambiente del sistema de información. Y dentro de ello está comprensión software, comprensión programas informáticos, periodicidad en emisión de información y evaluación, tipo de información financiera, interesados de la información. Y como otro punto está análisis de planificación o análisis de tendencias. Dentro de ello está análisis vertical y horizontal. También debe estar estudio y evaluación del control interno. Y dentro de ello está confiabilidad de la información financiera, efectividad y eficiencia de las operaciones, cumplimiento con las leyes y regulaciones. Siguiente, por favor. Y también hay otro punto, determinación y evaluación de los riesgos de auditoría. Riesgo inherente
y riesgo de control y riesgo de detección. Luego tenemos determinación de los niveles de materialidad, significatividad o error tolerable, cantidad de errores, distorsiones, etcétera, que el auditor acepta, sin que se modifique su opinión sobre los estados financieros. También está muestreo de criterio y muestreo de estadístico. Enfoque de auditoría esperado. Dentro de ello está sustantivo, cumplimiento y cumplimiento sustantivo. Luego tenemos uso de expertos, participación de profesionales expertos ajenos a la disciplina de auditoría. Equipos de auditoría y horas auditor. Está gerente de auditoría, supervisor, auditores, otros profesionales en cantidad de horas. Luego está cuestionamiento de control interno. Para identificar los controles internos implantados en los ciclos de operaciones. Y también tenemos programas de trabajo de cumplimiento o pruebas de transacciones, cuya finalidad es probar la existencia y funcionamiento de los atributos. Y como último, debe estar programas de trabajo sustantivos. Estos están orientados a demostrar la razonabilidad de las afirmaciones de los estados financieros. Memorándum de planificación de auditoría. El supervisor de auditoría debe elaborar este documento mismo que debe ser aprobado por el gerente de auditoría y firmado por el supervisor y los auditores. Eso sería todo, Lice. ¿Eso es todo, señores? Sí, Lice. Ya, muy bien. Grupo 5. No, perdón, grupo 6. Giovanni, Lisette y Denis. Giovanni. Giovanni, no te escucho. Yo voy a compartir la pantalla, Lice. Ya, te estoy haciendo esperador. Adelante. Puedes compartir la pantalla. Lice, ¿me escucha? Sí, te escucho perfectamente. Está bien, buenas noches, licenciado, compañeros. Mi grupo me tocó integrantes compuestos, Giovanni Abel Espinosa, Mari, Lice Toco y Denis Nel. Voy a empezar con la introducción que, como se dijo, con la aprobación del plan de auditoría se pasa a la etapa de ejecución, que la auditoría de la auditoría de cumplimiento, que comprende la selección de la muestra de ser el caso, con el fin de obtener y valorar evidencias sobre el cumplimiento normativo, disposiciones internas y estipulaciones contractuales establecidas, para así determinar las observaciones y registrar el cierre de la ejecución de la auditoría. Como tenemos en la imagen derecha, etapa de ejecución es definir la muestra de auditoría, ejecutar el plan de auditoría definitivo y determinar las observaciones. Después de registrar el cierre de la ejecución, trabajo de campo. Siguiente. Giovanni, siguiente. Buenas noches, licenciado. En esta noche yo les voy a explicar sobre la ejecución de auditoría. En la ejecución de auditoría se realizan diferentes tipos de pruebas y análisis de los estados financieros para determinar la razonabilidad y se detectan los errores. Si los hay, se evalúan los resultados de las pruebas y se identifican los hallazgos. Se elaboran las... Mari, un cachito, hay eco. No sé si estás con dos dispositivos.
No dice. Uno de mi compu, sí, pero Sí, ponlo uno en silencio o ponlo sin volumen, nada. O sea, desactiva tu volumen, porque si no se va a escuchar así con eco. Ya, por favor. Solo habilita por el cual estás hablando. ya. Ahora me escucha bien, ¿sí o no? Ahora sí, perfecto. Ya. Y como les decía, la fase de confusión de la auditoría, o sea, está compuesta por la realización de pruebas, la evaluación de controles y la recolección de evidencias suficientes y confiables para determinar si los asuntos identificados durante la fase de la planeación, como la importancia potencial, realmente revisten suficiente importancia para los efectos de la evaluación de informes o no. Las fases de auditoría incluye uno que es la preparación de un plan detallado de auditoría. En la preparación de un plan detallado de auditoría, el plan describe las labores que han de ser desarrolladas en cada objetivo de la auditoría. Entonces, cada proyecto se planifica de forma que influyan pruebas de recopilación de evidencia de auditoría adecuada para lograr los objetivos de auditoría. Como segundo punto tenemos la selección o preparación de programas. En la selección o preparación de programas es que en un programa de auditoría detalla siempre los pasos que han de seguirse durante la parte del trabajo, o sea, para determinar si los criterios se están cumpliendo o no. Como tercer punto tenemos lo que es la realización de pruebas y evaluación de controles. El objetivo de la realización de pruebas es recopilar evidencias de auditorías adecuadas para el funcionamiento eficaz o ineficaz de las actividades claves. Los sistemas y los controles identificados durante la etapa de la investigación preliminar. Entonces, este tipo de examen proporciona al auditor los elementos necesarios para determinar el grado de cumplimiento con los criterios de auditoría especificados. Como cuarto punto tenemos la consideración de las causas y efectos. Para mí es un aspecto importante de la auditoría. O sea, lo constituye el considerar las causas y los defectos, es decir, las razones y la importancia de estas, ¿no? Al no unirse a un criterio de auditoría. El análisis de la información está orientada hacia soluciones de los problemas y se requiere la habilidad especial para llegar a las conclusiones lógicas y juzgar el valor de los datos recolectados durante la fase de ejecución y planeación. Entonces, la causa debe ser, digamos, lo suficientemente clara para que el auditor pueda elaborar las recomendaciones prácticas significativas de alguna entidad. Como quinto punto tenemos la preparación de informes por puntos. En este punto, los líderes deben iniciar la elaboración de los informes por puntos sobre los proyectos de auditoría, de las cuales están encargadas una vez que se haya completado la mayor parte del trabajo. El jefe de la auditoría debe revisar entonces, los informes por puntos para evaluar el desarrollo y el progreso logrado en cada proyecto de auditoría durante la fase de su ejecución. Y entonces los informes por puntos indican el contenido, la estructura del análisis desarrollado y los hallazgos y las conclusiones emanadas en los papeles de trabajo de auditoría. Como sexto punto tenemos lo que es la actualización y revisión de los archivos de auditoría. Para respaldar el hallazgo informados y las conclusiones y recomendaciones, los archivos de los documentos de trabajo deben contener lo siguiente. Uno, que serían los programas de auditoría y la naturaleza y el alcance del trabajo desarrollado en la realización de la auditoría. Dos, sería la documentación adecuada para las políticas, sistemas, controles y procedimientos relacionados, ¿no?, en la organización. Tres sería lo que es la
las evidencias que se ha efectuado una supervisión del trabajo realizado, incluyendo las pruebas de terminación de cada punto de cheque de control administrativo previamente determinado durante el proceso de la auditoría, y las evidencias de la revisión de calidad cuando se haya realizado sobre la conducción de la auditoría y sobre la calidad de resultados informados. Y la fase de ejecución es de la auditoría, determina, digamos, cuando el jefe de la auditoría autoriza elaborar informes detallados sobre su proyecto. Siguiente diapositiva. Ya. Programas de auditoría. Los programas de auditoría es donde éstas se diseñan el procedimiento y técnicas de la auditoría, los mismos que se darán cumplimiento en la realización de la auditoría. En dos tipos de programas de auditoría, la que es la de pruebas sustantivas y la de control interno. Dentro de las pruebas sustantivas, estas se aplican a las afirmaciones de los estados financieros, como también la evaluación, la integridad, la propiedad, la existencia y la exposición. Dentro de lo que es el control interno, se aplican los atributos de control interno, y dentro de estas están la custodia, la autorización, el registro, la exactitud, legalidad. Como conclusión de la auditoría, como objetivo principal es analizar la información obtenida en todas las etapas anteriores que hemos ido revisando, para posteriormente obtener elementos de juicio. Se toma en consideración las investigaciones que han sido realizadas anteriormente, y así concluimos que la ejecución de auditoría debe aplicarse en todas las empresas, ya sean grandes o pequeñas, para que éstas sean eficientes. Eso sería todo, licenciado. Bien, se va listando grupo 11, por favor. Retomamos en 2 minutitos. Lisa, estoy aquí, estamos aquí. Dice, buenas noches. Sí, dijo que se alisten 2 minutitos, retomamos. ¿Está grupo 9? Bien, ¿quién va a compartir del grupo 8? Acaba de defender el grupo 10. Yo, Lisa, voy a compartir. Ya, te estoy pasando el host. Pablo, ¿verdad? Sí, Ya tienes el poder. está bien. ¿Se ve, Lisa? Ahora sí.
Ponlo en modo presentación, por favor. Muy bien, pueden iniciar. Buenas noches, Lice. Nuestro grupo nos tocó exponer sobre el informe de auditoría y va a comenzar mi compañera Laura. Buenas noches, licenciado. Pablo, no veo nada, está todo borroso. Se ve la pantalla, está clarito. El informe de auditoría es un informe realizado por un auditor externo, donde expresa una opinión no vinculante sobre las cuentas anuales o estados financieros que presenta una empresa. Hay varios factores de tener en cuenta para entender cómo funcionan los informes de auditoría. El auditor puede ser tanto una persona física como jurídica. El auditor debe ser externo. El informe de auditoría expresa una opinión no vinculante del auditor, es decir, el auditor expresa su opinión acerca de las cuentas anuales de la empresa. Este informe, por tanto, expresa la percepción del auditor, no es ninguna verdad absoluta y, por tanto, no es vinculante. ¿Puedes cambiar? Ya, voy a continuar yo. La opinión del auditor, el objetivo del informe de auditoría es emitir una opinión sobre los estados financieros. Y hay diversos tipos de opinión, como son los de opinión limpia o sin salvedades, otra que es la opinión con salvedades, la opinión adversa y abstención o opinión denegada. La opinión limpia, las cuentas anuales auditadas reflejan la imagen fiel de la empresa, de acuerdo al marco normativo de referencia. La opinión con salvedades, el auditor ha encontrado ciertas desviaciones en las cuentas anuales con respecto al marco normativo de referencia. Y estas, salvo por estas salvedades, reflejan la imagen fiel de la empresa. La opinión adversa o negativa se constata de que existen desviaciones relevantes en la elaboración de los estados financieros en relación con el marco normativo de referencia. Abstención u opinión denegada. Esta opinión se da cuando existe una limitación al alcance del trabajo del auditor y esto no se ha permitido obtener evidencias suficientes para emitir un juicio sobre las cuentas anuales. Estructura del informe de auditoría. Todo informe de auditoría debe contener en su texto como mínimo los siguientes aspectos. En el primer capítulo, aspectos preliminares. En el segundo capítulo, características del ente, programa, proyecto o planes, etc. En el capítulo tercero, tiene que tener resultados de la auditoría. En el capítulo cuarto, disposiciones finales. Tipos de auditorías. Dependiendo del tipo de empresa, se llevará a cabo un tipo de auditoría diferente. La más común es la auditoría de cuentas. Algunos ejemplos de auditoría empresarial son la auditoría externa, la auditoría interna, la auditoría operacional, la auditoría de sistemas, la auditoría integral y la auditoría fiscal, y la auditoría financiera y auditoría de recursos humanos. En la auditoría externa, llevada a cabo por un experto en contabilidad que examina las cuentas y el balance de la empresa. En la auditoría interna, realiza por miembros de la empresa y analiza los métodos operativos y el proceso de producción para mejorar la productividad y el rendimiento. En la auditoría operacional, desarrollada por un profesional capacitado para incrementar la productividad y eficiencia de la empresa. En la auditoría de sistemas, evalúa diferentes sistemas de la empresa. Puede darse, por ejemplo, a nivel de seguridad. En la auditoría integral se valora toda a la empresa a nivel financiero, operacional, cumplimiento de leyes, etc. En la auditoría fiscal busca el cumplimiento de las leyes por parte de la empresa, por ejemplo, que se cumpla con el OPD.
En la auditoría financiera analiza la contabilidad de la empresa, examina en detalle los estados financieros y en la auditoría de recursos humanos revisa el capital humano de la empresa. Buenas noches, Lice. Yo les voy a hablar sobre características de los informes. Tiene que ser preciso, sin desviaciones significativas en razón a la naturaleza de la organización y a los objetivos de la auditoría. Conciso, de manera sucinta, donde lo comunicado sea realmente importante y material. Ir a los hechos y evitar detalles innecesarios. Objetivo. Producto de hechos reales y no estar sujeto a varias interpretaciones. Sus comentarios deben basarse en situaciones concretas y no sobre rumores. Debe ser imparcial y sin perjuicios al exponer sus observaciones. Soportado, teniendo como referente las pruebas, documentación e información que valide lo afirmado. Tiene que ser claro, la redacción debe hacerse de manera que atraiga la atención del lector, expresando las ideas en forma clara, que sea fácilmente comprensible. Debe evitarse el uso de una terminología muy técnica por cuanto a los usuarios que no puedan comprender lo que el auditor esté reportando en su informe. Oportunos, los informes deben emitirse sin retrasos a fin de que la alta gerencia pueda tomar las decisiones correctivas del problema planteado lo más pronto posible. Importancia y relevancia. Siguiente diapositiva, por favor. Pablo. Importancia y relevancia. Expresa todo. Reporte debe ser claro, constructivo y oportuno, además de ser reales e imparciales para que sea fácilmente su interpretación, dando las ideas con el menor número de letras posibles. Un informe constructivo es el que ayuda a dar mejoras a la organización en el caso de que exista un hallazgo, se proceda a dar sus respectivas recomendaciones. Los informes deben ser lo más claro posible para la interpretación de su contenido, es decir, que no debe incluir información larga ni de tediosa, confusa, y evidenciar con documentación suficiente y mantener el soporte con los papeles de trabajo. Para hacer una auditoría, ya sea comercial, industrial o de servicio, se debe conocer, ¿no?, un manual de procedimientos, la ley 0181, ¿no?, y la base de contratación para hacer algún tipo de auditoría. Siguiente. Rodrigo. Buenas noches, Lice. Recomendaciones y consejos prácticos. Es importante tener una redacción adecuada para elaborar un mes de auditoría, así como mantener una buena relación entre auditor y auditado. Es la clave para el éxito de una auditoría. Para reportar la no conformidad, el no cumplimiento del requisito ISO 9000 y 2005, se sugiere no juzgar con base en las apariencias. Estar seguro de tener la evidencia completa. La evidencia debe ser objetiva. En caso de duda, investigar. Investigar las pistas para investigaciones adicionales. Mientras más claro y sencillo de entender sea el informe, menos posibilidades de mal interpretaciones hay. Eso es todo, Lice. Bien. Grupo 5, por favor. Ya, Grupo Lice. 5, Mariela, Caterín y Alison. Sí, Lice. No puedo compartir, Lice. ¿No puedes compartir? No, ¿Quién de tu grupo va a compartir? yo. Ah, ya. No puedo compartir, te escucho. Ya, ahora sí. Adelante.
Ya tienes el host. ¿Se ve, Lice? Ahora sí se ve. Ponle, por favor. Ya está. Ahora sí se ve perfecto. Gracias. Alison. ¿Quién va a iniciar, por favor? Ya, Lice, yo voy a iniciar. Nuestro grupo vamos a explicar qué es el Memorándum de Planificación de Auditoría. ¿Qué es el MPA? El MPA es un papel de trabajo que, además de documentar ciertas decisiones sobre aspectos generales de la auditoría, va a servir para comunicar de forma ágil las decisiones generales de la auditoría, así como otra información significativa de la planificación, a los distintos miembros del equipo de trabajo que intervienen en el proyecto. Mari. Y aumentando al concepto del MPA, podemos decir también que el papel de trabajo es el más importante, ya que este documento resume los resultados de los demás papeles de trabajo, así también como los criterios que deben seguirse para realizar la planificación, la cual va a servir de base para la ejecución del trabajo. Y el objetivo del MPA, este papel de trabajo tiene el objetivo de documentar la información para que el equipo de auditoría, según su punto de vista, demuestren la situación económica en la que se encuentra la empresa, mostrando así todos los riesgos, las alertas que se detectan en los estados financieros. También podemos decir que proporcionan la información necesaria a los responsables, que serían los gerentes o los socios. Pasa a la otra diapositiva. Ya, una vez hecha la revisión analítica de la información recopilada y seleccionada a las áreas a evaluar, se procederá a elaborar el memorando de planificación y programas de trabajo. En el memorando de planificación, toda la información y decisiones contenidas son respaldadas con documentos ordenados y archivados en papeles de trabajo que son elaborados según lo dicta la NIA 230, que es documentación de auditoría. Información de Seguí, Mari. Ya en la norma internacional de auditoría 230 de la documentación de auditoría nos indica que la vinculación de la evidencia obtenida durante el proceso de auditoría y de todos los documentos y registros que el auditor ha obtenido o ha tenido conocimiento o ha inspeccionado. Ya, información requerida en la planificación. Como primer punto tenemos los términos de referencia, donde estarán el tipo de examen que define el tipo de procedimiento que se aplicará como cumplimiento y sustantivos. También informes a emitir, que pueden ser los informes de auditoría y carta de control interno. También las normas y principios aplicables, que podrían ser la norma de auditoría, las NIA, los principios de contabilidad. También las fechas de las principales actividades. En el punto 2 tenemos información sobre actividades y operaciones del negocio, donde tiene que contener la ubicación, el marco legal, actividad de la empresa y personal de contacto para la auditoría. En el punto 3 tenemos el ambiente del sistema de información, donde estará el tipo de información financiera y comprensión del software. En el punto 4 tenemos análisis de planificación, que serán las análisis de tendencia, como el análisis vertical, que permite conocer el peso porcentual de cada cuenta, y el análisis horizontal, que va a comparar las cuentas de los estados financieros de un año a otro. Como punto 5 tenemos las políticas contables. Serán las políticas que se van a aplicar, como el principio de contabilidad generalmente aceptado, y también la ley de reforma tributaria 843. El enfoque de auditoría esperado es confiar en los sistemas de control interno en base a los resultados de la auditoría del control interno.
En el enfoque está diseñado considerando la aplicación combinada de los procedimientos de auditoría, los sustantivos y pruebas de transacciones. En el punto 7 tenemos las consideraciones sobre significatividad, donde está la materialidad, que es la cantidad de errores o distorsiones que el auditor acepta sin que modifique su opinión sobre los estados financieros. Administración de trabajo, donde será el grupo que va a auditar, que son el gerente de auditoría, el supervisor, el auditor y otros profesionales, y también la cantidad de horas de cada uno. Y en el punto 9 tenemos los programas de trabajo, que es nada más que los papeles de trabajo PL9, que son programas de pruebas de cumplimiento y programas de pruebas sustantivas. Eso es todo, Liz. Lice, buenas noches. Perdón, mi señal no está muy buena. ¿Puedo complementar la exposición de mis compañeras, por favor? Sería bueno. Adelante. Bueno, ya que mis compañeras les han expuesto lo primordial, les puedo platicar sobre el contenido del memorándum, que puede variar según el tipo de la empresa. Y el propósito es obtener la realización del dicho trabajo. En análisis financiero, se lo realiza con base de estados financieros, que se auditarán. En las leyes y reglamentos aplicables, se colocan las diferentes normas legales que están sujetas a la empresa, en términos de cumplimiento que permitan su legalidad. Podemos mencionar las leyes mercantiles, las leyes tributarias, entre otras. El contenido mínimo de este memorándum puede ser la descripción del cliente, su negocio y servicio que vamos a presentar, una evaluación preliminar del entorno de control existente, identificación de los asuntos importantes de auditoría detectados, resumen de la estimación de la cifra de importancia relativa, plan de trabajo a seguir y otros aspectos significativos aparecidos en la planificación que no están cubiertos en los puntos anteriores. Eso sería todo, licenciado. Gracias. Bien, gracias. Grupo 7, por favor. Paula, Maribel, Giovanna, Stephanie. Sí, licenciado, yo voy a compartir. Giovanna, ¿no? Sí. Ya tienes el host, adelante. Se ve muy bien. Adelante. ¿Empezamos? Sí, estoy esperando que mi compañera empiece. Pau. Lisa, mi compañera tiene problemas con su audio y ella empezaba. ¿Será que podemos resolver ese problema y puede pasar a otro grupo? No, ¿me escuchan? Ahora sí, te escuchamos perfecto. Ah, ya, entonces era mi micro. Buenas noches, Lisen. Vamos a poner lo que es auditoría. Conceptualizando esto es, la evidencia de auditoría es toda aquella prueba documental, testimonial, todo lo que es de la empresa, la información, respecto a condiciones, ya sea económicos, y bueno, en sí, que existían en una fecha determinada,
que sirve para emitir una opinión técnica. Durante la fase de ejecución, la finalidad es obtener pruebas o documentos que respalden la opinión del auditor acerca de la razonabilidad de los estados financieros. La auditoría tiene que estar relacionada a validar las afirmaciones de los estados financieros y la existencia y funcionamiento de los atributos del control interno. Todo esto tiene que ser suficiente, o sea, la cantidad de evidencia que pueda recolectar tiene que ser como que definida, digamos, por el auditor entre mayor riesgo dentro de la empresa tendría que haber mayor evidencia. El auditor tendría que obtener mayor evidencia para respaldar, digamos. Y esto tiene que ser con calidad y que dé soporte a su conclusión. Siguiente, yo vi. Atentos, por favor. La normativa legal y técnica. Hablando un poquito de la normativa legal y técnica sobre la evidencia de auditoría, podemos encontrar información en la norma auditora de 1, que es el punto 2.7, que nos habla un poquito sobre la obtención de evidencia suficiente y competente que puede tener o obtener un auditor. Y también tenemos lo que es la NIA 500, que trata sobre toda la evidencia de auditoría, y otras normas podemos encontrar en la 200, 230, 315, 520 y 570. Estas normas representan aspectos específicos relacionados con la evidencia de auditoría. Siguiente, Yobi. Afirmación de estados financieros y evidencia. La primera afirmación sería la evaluación, serían los bienes, derechos y obligaciones, ingresos, gastos expuestos en los estados financieros, se encuentran evaluados conforme a normas de contabilidad y a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Otra afirmación es la integridad, que ¿qué son los bienes, derechos y obligaciones? Ingresos y gastos expuestos a los estados financieros se registran en su totalidad y son todos los que deberían revelarse. En la tercera afirmación tenemos la propiedad, que son bienes, derechos y obligaciones, ingresos y gastos expuestos en los estados financieros que pertenecen a la empresa y cuentan con la documentación que acredita su derecho propietario. Como cuarta afirmación tenemos existencia, serían los bienes, derechos, obligaciones, ingresos, gastos expuestos en los estados financieros que existieron o ocurrieron en el periodo objeto de auditoría. Y como quinta tenemos también otra existencia, que serían los bienes, derechos, obligaciones, ingresos, gastos expuestos en los estados financieros se encuentran bien clasificados dentro de los rubros contables. Va a continuar mi compañera Giovanna. Ay. Bien, yo voy a continuar con atribuciones de control interno y evidencia. Entre estas encontramos a la custodia, que son los bienes y derechos y obligaciones, ingresos y gastos expuestos en los estados financieros, que deben contar con medidas de seguridad. También encontramos a la autorización, que son procedimientos de transacción que deben ser realizados previo al cumplimiento de niveles de autorización. También encontramos a los registros, que tienen que ser adecuados a las transacciones conforme a manuales e instructivos. En la exactitud
son las operaciones procesadas con registros con exactitud respecto a los documentos fuente. En la legalidad, asegura el cumplimiento de disposiciones legales en el procedimiento de transacciones. La segregación de funciones es el procedimiento de transacción que debe realizarse en un ambiente de segregación de funciones incompatibles. También tenemos los tipos de evidencia, en las cuales podemos encontrar dos tipos de evidencia, que son la evidencia de control y la evidencia sustantiva. Evidencia de control, condición en la que se encuentran determinados los controles identificados, obtenida en la etapa de evaluación del control interno, facultando al auditor a determinar el alcance de sus procedimientos. Y también la evidencia sustantiva brinda satisfacción respecto a las afirmaciones que componen los estados financieros. Entre las características de la evidencia podemos encontrar la válida o competente, que está respaldada con documentos reales, la relevancia, que debe ser importante, material, etcétera, para los fines de la auditoría, en la suficiencia, que la cantidad de pruebas obtenidas sobre los componentes de los estados financieros permita tener confianza sobre el resto de la muestra. Económica y útil, debe ser realizada considerando el mínimo de costo y el máximo de utilidad, disponibilidad y oportunidad. Si la evidencia se encuentra disponible y puede ser obtenida dentro del plazo fijo para la ejecución de la auditoría. A continuación va a continuar mi compañera. Voy a continuar con la exposición. Los procedimientos para obtener la evidencia son las pruebas de cumplimiento o control. Dentro de eso tenemos a la inspección de documentación, pruebas de recorrido, observación de controles, técnica de datos de prueba, pruebas de transacción, pruebas sustantivas, inspección física, recuentos físicos, confirmaciones externas, pruebas analíticas y pruebas globales. El otro. La documentación de la evidencia. El auditor debe documentar aquellos asuntos que sean importantes. Que sean importantes para proporcionar la evidencia de que la auditoría se practicó conforme a normas, debiendo quedar documentada en los papeles de trabajo. La cantidad de la evidencia de auditoría es directamente proporcional al riesgo inherente y de control y debe respaldar la opinión del auditor. Las técnicas de auditoría más comunes para obtener evidencia de auditoría, tal como la norma internacional de auditoría, la 315 y 330, requieren y explican en detalle la evidencia de auditoría para alcanzar conclusiones razonables, en las que basan en la opinión del auditor y se obtiene mediante la aplicación de procedimientos de valorización y riesgo, procedimientos de auditoría posteriores que comprenden a las pruebas de controles cuando los requieran las normas internacionales de auditoría o cuando el auditor haya decidido realizarlas. Y los procedimientos sustantivos que incluyen pruebas de detalle y procedimientos analíticos sustantivos. Eso es todo, Lisa. Ya, muy bien. Continuamos con el grupo 9, por favor. Morales, Álvaro, Jorge y Elba. Buenas noches, Lice. Yo voy a compartir la pantalla. Adelante. ¿Se puede ver, Lice? Ahora sí, ponlo en modo presentación, por favor.
Ya está bien, Lice. Buenas noches, licenciado. Somos el grupo número 9 y vamos a exponer sobre normas de auditoría número 1. La auditoría es un examen técnico y objetivo de operaciones con el fin de emitir una opinión sobre la correspondencia entre las normas establecidas y la evidencia obtenida de las operaciones ejecutadas. Integridad, objetividad e independencia es cuando un auditor independiente debe ser recto, honesto y sincero en su enfoque respecto a su trabajo profesional, ser justo, mantener una actitud imparcial. Habilidades y competencia. El auditor debe poseer un título profesional de contador público o su equivalente. Confidencialidad. El auditor debe respetar la información que obtenga en el curso de su trabajo y no debe revelar la información a terceros sin que cuente con una autorización específica. Eso sería. Como norma 4 tenemos el trabajo realizado por otros profesionales, que es el auditor debe dirigir y supervisar y revisar cuidadosamente el trabajo delegado a sus asistentes. Eso se da cuando el auditor utiliza el trabajo realizado por otros auditores, pero él continúa siendo responsable de formarse y expresar una opinión con respecto a la información financiera. La documentación es el registro de los procedimientos de la auditoría, que son los papeles de trabajo. Es cuando el auditor documenta aquellos asuntos que sean importantes para la evidencia. La planificación permite realizar una auditoría efectiva de manera eficiente y oportuna. Que la planificación se hace para adquirir el conocimiento del sistema de contabilidad y de la identidad. Se hace para establecer el grado de confianza que se respeta, para tener el control interno, para determinar y programar la naturaleza de auditor que se lleva a cabo y para coordinar el trabajo que habrá de efectuarse. Eso es todo. Bueno, continuando, la evidencia de auditoría. El auditor debe obtener evidencias de auditoría suficientes y competentes a través de las aplicaciones de procedimientos de cumplimientos y sustantivos, que le permite obtener conclusiones razonables en las cuales base su opinión sobre la información financiera de una empresa. Los procedimientos de cumplimiento son pruebas diseñadas para obtener una seguridad razonable de aquellos controles internos en los que el auditor deposita su confianza. Los procedimientos sustantivos se diseñan para obtener evidencias de los que los datos producidos del sistema de contabilidad. Estos pueden dividirse en dos tipos, que son las pruebas de detalle de las operaciones y de los saldos y análisis de revelación y tendencias importantes. En las evidencias de auditoría tenemos tipos de evidencias, que son los testimoniales, documental, física, analítica y informáticas. En otro punto tenemos el sistema de contabilidad y control interno. El gerente de una empresa es responsable de mantener un sistema de contabilidad adecuada que incorpore diversos controles internos con amplitud apropiada al tamaño de la empresa. El auditor necesita tener seguridad razonable de que el sistema de contabilidad es adecuado y de que toda la información contable que debería tener se debe registrar. El auditor debe adquirir la comprensión del sistema de contabilidad y de los controles internos relativos y estudiar y evaluar las operaciones que aquellos controles internos sobre los cuales desean apoyarse para determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de otros procedimientos de la auditoría. En conclusiones de la auditoría y el dictamen, el auditor debe revisar y evaluar las conclusiones extraídas de las evidencias de la auditoría. La información financiera se ha preparado utilizando las políticas de contabilidad aceptadas, las que se han aplicado consistentemente. También la información financiera cumple con el reglamento y las aplicaciones y con los requisitos legales. El panorama que presenta la información financiera como un todo es
congruente con el conocimiento que tiene el auditor con el respeto de la entidad. Existen revelaciones suficientes de todos los ausentes importantes relativos de la adecuada presentación de la información financiera. Como conclusión a las presentes normas que hemos presentado, se entiende por contador público, por ente o entidad, estados financieros, auditor externo, normas de auditoría y procedimientos de auditoría. El contador público es la persona que posee título en Prohibición Nacional de Contador Público. El ente o entidad es la persona física o jurídica dedicada a una actividad de productos de recursos incurridos en el gasto. Los estados financieros es el balance de los estados de pérdidas, ganancias, de estado de recursos acumulados, de la evaluación del patrimonio. El auditor externo es aquello el que procede a los exámenes independientes de la información financiera de una identidad. Las normas de auditoría es el conjunto de guías y requisitos relativos a la persona de contador público. Es aquel que debe cumplir todas las normas para hacer una auditoría en una empresa. El procedimiento de auditoría es al conjunto de tareas y requerimientos destinados a dar cumplimientos a las normas de auditoría. Eso sería todo, Liz. Bien. Los tres estuvieron, ¿no? Álvaro, Jorge y Elba. Sí, Lice. Ya. Fernando y Silvia, ¿ya expusieron? Norma de contabilidad número 1. Sí, Lice. Ya. Grupo 4 de complementario también. Giovanna, Ariel, María Elena y Sí. Nairobi. Sí, ¿no ve? Sí, también, Lice. Muy bien. Pasemos entonces al grupo 6. Formación complementaria, Roger, Miriam y María Liliana. ¿Quién va a compartir? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Yo voy a compartir, Lice. María Liliana. Sí, Lice. Ya, adelante, ahora sí puedes compartir. ¿Ya se logra ver, Lice? Sí, completamente. Eh, Adelante. los números, los intereses que explicado de qué son los cambios en la posición financiera. El estado de flujo de efectivo No se les escucha bien. por lo tanto, es uno de los procesos básicos. Ya. Es uno de los procesos básicos en contabilidad y se basa en revisar el movimiento del efectivo en 3 categorías. Las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. Los tipos de flujo de caja son 3. Liliana, pasó algo. Me devolviste el host. ¿Cierto? Mi internet está fallando un poquito. No regresa.
Y no quiere conectar. Dice, nuevamente voy a ingresar, se me salió. Ya, o mándamelo al chat, yo te lo comparto. Ya, sí, por favor. Mm. No me llega nada. Enseguida le va a llegar, Lisa. Ya está enviada. Adelante. Ya, como le iba diciendo, Lice, a la siguiente diapositiva, por favor. Ya, el flujo de caja, entonces van por 3 categorías. Flujo de caja operativo, flujo de caja de inversión y flujo de caja de financiamiento. A la siguiente, por favor, Lice. Por lo tanto, existen 2 métodos para realizar el flujo de caja. Estas son por el método directo y el método indirecto. Por el método directo consiste en rehacer el estado de resultados con el fin de determinar el flujo de caja de efectivo dentro de las actividades de operación. Sin embargo, por el método indirecto consiste en partir desde la utilidad arrojada por el estado de resultados. A continuación, les voy a mostrar un ejemplo de flujo de caja por el método directo y el indirecto. En la siguiente diapositiva, por favor, Liz. Acá podemos observar los 2 tipos de realización de flujo de caja. Cada uno tiene su flujo operativo de inversión y de financiamiento. Lo que se recomienda, ¿no? Bueno, ambos, por la realización de ambos, al final tenemos un flujo final con los mismos montos. La diferencia es, como se ha dicho, por el método directo consiste en volver a hacer un estado de resultados. Por lo tanto, se recomienda, ¿no? Mayormente, en la mayoría de los casos, realizar el flujo de caja por el método directo, ya que puede ser una realización completa, ¿no? Completa. Y eso es todo, Lice. En la anterior clase ya se ha explicado sobre lo que son los otros temas, licenciado. ¿Tus compañeros? Sí, deben estar acá. ¿Qué opinan? Por ejemplo, Roger y Miriam. Roger ya había explicado lo que era el primero, el estado de evolución del patrimonio. Miriam, no sé si está acá. Hacemos al grupo 10 de formación regular, Jimena y Virginia. Dice, buenas noches. ¿Me podría aceptar de mi laptop, por favor? Desde ahí puedo compartir. Adelante, Virginia, ya tienes el host. Grupo 5, Sarabia Deli, Yamel, Grover y Nicolás. Me van a hacer un video con el tema número
con el tema que les ha tocado, que es la norma de contabilidad número 3, ¿ya? Un solo video le va. Un solo video, Licen, perdón. Claro, hacen una sesión de Zoom entre ustedes y graban la exposición, ¿ya? Está bien, listo. Eso tienen que mandarlo hoy al grupo, por si acaso. Hoy. Al grupo, por favor, en la diapositiva y usted desde ahí me lo puede compartir. Ya. No me ha llegado nada, Virginia. Enseguida, por favor, Lice. Ya se ha enviado, Lice. Ya lo estoy compartiendo. En 2, 3. Y adelante. Jimé. Buenas noches, Lice. Buenas noches, compañeros. A nosotros nos ha tocado exponer de carta de control interno entre mi compañera Alejandro Choque Jimena y mi persona Virginia de las Reyes. Carta de control interno es muy importante en lo que es auditoría. Esto también se puede llamar, bueno, dar recomendaciones dentro de una empresa, o sea, un auditor le puede dar recomendaciones que haga este tipo de carta dirigido hacia la persona que le contrata. En la carta a la misma vez se puede ir un informe más detallado, menos, no tan detallado, que se emite a la alta dirección de la empresa, generalmente va esto dirigido a los gerentes. También se puede decir, como ya les decía, las recomendaciones sobre aspectos de control interno, contables y administrativos detectados con motivos de la evaluación del control interno y como resultados de la auditoría practicada. El auditor formula sus recomendaciones a efectos de que la administración adopte las acciones necesarias para superar las observaciones reveladas. Siempre hay algo que llegan a encontrar los auditores o algún error, entonces aquellos sí o sí debe ir en la carta de control. Siguiente, por favor, dice. La importancia se puede encontrar las posibilidades de interpretaciones equivocadas entre el auditor y la administración que se llegan y se reducen cuando las manifestaciones verbales son confirmadas por escrito. Muchas veces se pueden equivocar los contadores o simplemente no les llega la información, toda la información, entonces aquello no siempre se puede llegar a registrar, entonces en aquello se puede haber manifestaciones o incluso problemas verbales, ¿no? Entonces es mejor escrito. Por otro lado, las manifestaciones vertidas por la administración o gerencia constituyen una de las fuentes de evidencia de auditoría más significativas.
Esas manifestaciones se efectúan verbalmente a lo largo de la auditoría en respuesta a determinadas interrogantes o a determinados errores que llegan a cometer los contadores. Esto a la misma vez debe ir escrito al concluirse a través de una carta de representación. Es necesaria discutir su contenido con los funcionarios apropiados. Es muy delicada la información, por lo general, con suficiente tiempo para reducir las posibilidades de enfrentarse con el rechazo de la gerencia o suministrar información y documentación. El siguiente, por favor, Liz. Los objetivos. Obtener el reconocimiento expreso de parte de la entidad de la responsabilidad de los estados financieros de que no existan asuntos considerables o de materialidad que puedan afectar la razonabilidad de los estados financieros. En eso también se puede confirmar la evidencia corroborativa de las afirmaciones y recomendaciones dentro de y fuera de la entidad. Confirmar las aseveraciones orales y escritas proporcionadas por la entidad examinada. A la misma vez, se debe evaluar las representaciones, afirmaciones hechas por la administración son razonables y congruentes con otras evidencias obtenidas. Y se deben tomar en consideración si las personas que representan a la entidad pueden ser consideradas bien informadas sobre los asuntos pertinentes. A veces la auditoría no siempre llegan a contratar a los gerentes, también pueden ser parte del directorio de alguna empresa, ya sea sociedad anónima o SRL. Siguiente, por favor, Lice. Jimé. Dice, aparentemente de mi compañera está mal su señal, no responde, no sé. Si puedo continuar. Sí, vas a tener que continuar tú. Bueno, en características y casualidades de la carta de control interno, se pueden encontrar como un instrumento de ayuda a la empresa examinada. Por lo tanto, es conveniente que esta sea leída por el directorio y la gerencia. La carta control interno debe ser elaborada teniendo en consideración los siguientes aspectos. Debemos tener mucho cuidado con lo que es la integridad y valores éticos, compromiso con la competencia, participación efectiva de los responsables de gobierno, estructura organizacional y asignación de autoridades y responsabilidad. Siguiente, por favor, Liz. Debe tener un tono constructivo. A esto, no obstante que la carta de control interno contiene básicamente observaciones o las observaciones, es conveniente que el auditor trate en lo posible de usar un tono constructivo en su redacción, enfatizando más en la necesidad de mejorar el sistema y los procedimientos que se llegan a llevar en la empresa. Siguiente, por favor, Lizeth. Bueno, complementando a esto, también hice algunas preguntas relacionadas.
Dice mi compañera va a continuar, por favor. Ahora sí, te escuchamos. Adelante. ¿Se me escucha, Licen? Está entrecortado. Yo te escucho perfecto. Está bien, gracias. Bueno, yo voy a continuar con la exposición. ¿Qué es la carta de observaciones y sugerencias al control interno? No. Ay, ya. Es el escrito por medio del cual el auditor resume las deficiencias encontradas en el transcurso del trabajo normal de auditoría de estados financieros. ¿Vicen? Adelante, adelante, te escucho. Voy a continuar. Del trabajo de auditoría de estados financieros en cuanto a los controles internos y procedimientos contables de la empresa sujeta a revisión, así como también las sugerencias tendientes a mejorarlas. En resumen, la carta de control interno es la complementación del dictamen. Si bien el dictamen que el auditor lo realiza es una opinión independiente, la carta de control interno también es una sugerencia de poder mejorar, ¿no? Si bien en la auditoría se ha encontrado muchas irregularidades o tal vez falencias, el auditor emite esta carta de este control interno, esta carta de control interno, para que la empresa pueda mejorar, ¿no? Eso, Lisa, ¿podría cambiar? ¿Dice? ¿Qué son las observaciones de auditoría? Se entiende por observaciones de una auditoría como el apartado del informe de auditoría, que el auditor aprovecha para dejar constancia de las oportunidades de mejora, de los riesgos para la calidad que puede convertirse en no conformidades futuras o de cualquier otro detalle que haya observado y le parece. Siguiente, dicen. ¿Qué es la carta de control interno de auditoría? La carta de control interno constituye un informe complementario al dictamen que se emite generalmente en las auditorías realizadas a entidades privadas. Por otro lado, las manifestaciones vertidas por la administración o gerencia constituyen una de las fuentes de evidencia de auditoría más significativas. Es como lo que estaba explicando, analizan, es una complementación al dictamen que el auditor emite. También podemos decir que esta carta de control interno se lo hace con carácter de urgente, se podría decir, porque en muchas empresas, a lo que he visto, emiten una carta de control interno, pero muchas veces la MAE no toma mucha importancia. Es por eso que el auditor lo hace con carácter de urgente o lo realiza, ¿no? Así, siguiente, dicen. Perfecto, señores. Por favor, el grupo número 5, si no me equivoco, de norma de contabilidad número 3. No se olvide.
depender. Ya, y mandar su video. Está bien, dicen, después de clase lo vamos a hacer, por favor. Está bien, perfecto, no hay problema. Vamos a esperar el video en el grupo. Y voy a pedir ya, voy a crear un espacio en el módulo para que cada grupo vaya subiendo sus defensas, o sea, sus presentaciones, para que todos tengamos este material a disposición. Ya, bien señores, nos vemos el día miércoles. El día miércoles ya arrancamos con la parte práctica. Todo lo que hemos visto en estas 3 últimas clases, las vamos a reforzar con la parte práctica, así que ahí voy a evaluar, ¿sí? Cuando hablemos de control interno, hablemos de etapas de auditoría, planificación, ejecución, comunicación de resultados, aspectos contables relevantes, etcétera. Ya, así que ahí tienen que estar muy, muy, muy atentos. ¿Ya? Que les vaya muy bien hasta el día miércoles. Hasta luego, Alice. Hasta luego, Alice. Buenas Buenas noches, noches, Alice.